La calle tiene que tener más vida, la gente tiene que poder recuperar la vida en la calle y eso sí pasa en los barrios tradicionales. Los procesos de renovación urbana que se van a venir evidentemente van a seguir siendo los de sustitución de antiguas casas por edificios multifamiliares. Las grandes constructoras vienen y nos asfixian, nos apretan, nos quieren sacar de nuestros espacios. Porque de todas maneras pues, uno sabe dónde nace, pero no sabe dónde va a terminar. Entonces que si llegaran a comprar, pero que fuera una cuestión razonable, pues sería bien. Hay veces en que vas a necesitar regenerar una zona, otras veces en que vas a necesitar revitalizar un espacio público, otras veces, o un barrio, otras veces en que vas a tener que legalizar. ¿Cuáles de pronto han sido los desaciertos? Que muchas veces esas normas tratan de consolidar grandes áreas y llegar a una negociación es complejo. Cerca a los sistemas de transporte masivo debe haber vivienda de todo tipo, pero sobre todo vivienda de interés social. El Estado debía balancear intereses económicos, intereses ambientales e intereses sociales, ¿no? Rehabilitación de suelos, renovación urbana, regeneración de la ciudad. De eso hablamos hoy en Especiales Ahora. Bienvenidos, bienvenidas a este diagnóstico de una ciudad que crece hacia arriba. Para aliviar el déficit de vivienda, para dar nueva vida a ciertos sectores, para combinar usos residenciales, comerciales y de servicios, para evitar la expansión descontrolada de la ciudad. Para todo ello se hace renovación urbana. En principio parece una buena idea con buenas intenciones, aunque a veces tiene efectos complejos. Vean, por ejemplo, el barrio Juan 23. Desde el aire tiene la forma de una cometa, ahora rodeada por conjuntos residenciales y sectores de mayores ingresos. Incluso una humilde casa del viejo barrio resiste solitaria entre altísimas torres. A pocos metros, en sus estrechos callejones, nos recibe Federico Mayorga, un veterano líder comunal. Don Federico Mayorga, usted hace 10 años es presidente de la Junta de Acción Comunal de aquí del barrio Juan 23. Para usted, ¿qué es eso de la renovación urbana? La renovación urbana, yo entiendo, es más o menos como las grandes constructoras vienen y nos asfixian, nos apretan, nos quieren sacar de nuestro espacio. Es como una geocentrificación, que es quitarnos a nosotros nuestros derechos, a nuestra convivencia, a nuestras costumbres, a nuestras raíces y diferentes formas de apretarnos inmobiliariamente para sacarnos de un espacio. Pero, ¿ustedes se oponen a que construyan edificios alrededor o a qué es a lo que se oponen? No, porque pues igual esto es un cambio que va sucediendo. Lo que nos oponemos es de pronto a las fuerzas, a las inconformidades que ellos presentan hacia nosotros. O sea, nosotros estamos primeros que ellos y ellos llegan con cosas que nos engañaron porque hicieron las construcciones con engaños, hicieron las construcciones sin respetarnos a nosotros, con el movimiento de tanto material y todo, las casas, muchas casas se dañaron y nunca respondieron. Hicieron certificados de vecindad que nunca se cumplieron ni nada. Entonces son situaciones que han dañado a nuestra comunidad y ha deteriorado nuestras casas. Ahora otra cosa, por decir algo, ¿cómo es posible que nosotros podamos solo construir 4 pisos cuando estas personas pasan una cuadra y pueden construir 30 pisos? O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Porque ellos tienen plata sí pueden hacer eso y nosotros no. Entonces son situaciones que dañan nuestra integridad. ¿Cómo es la gente que vive en Juan 23? Cuéntanos un poco sobre la vida de este barrio. Este barrio más o menos lleva unos 65 años. Fue gente desplazada por la violencia, nuestros abuelos, nuestros antepasados fueron los que vinieron y con mucho esfuerzo, esto era rocas y todo, se unieron para poder construir y hoy en día poder tener nosotros lo que ellos nos dejaron como herencia. O sea, esto es de mucho esfuerzo, como la mayoría de barrios. Esto tiene una historia grandísima, muy buena. En este momento ya hay gente preparada porque ya nuestros hijos ya son gente que va a la universidad, gente que son ya profesionales y aún la idea es mantenernos en nuestro territorio, la idea es poder estar bien acá. O si hay por ejemplo, hay una propuesta de que nos van a comprar, es irnos a vivir mucho mejor de lo que estamos. Esa es la idea. La gente se imagina mucho, don Federico, ese asunto del desarrollo. ¿Para ustedes el desarrollo qué es?
El desarrollo es muy importante porque nosotros lo hemos vivido. Nosotros teníamos las calles sin pavimentar y con el esfuerzo de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, se pudo hacer todo esto realidad. Pasar de casas de bareque, de latas y todo este tipo de cosas a construcciones que mejoran la convivencia de nuestra comunidad. Supongo que siguen construyendo edificios alrededor. ¿Qué esperarían ustedes del gobierno distrital sobre cómo mantener pues, el equilibrio entre estos barrios antiguos y los conjuntos nuevos? La idea es que haya equidad. O sea, como ellos tienen derechos, nosotros también tenemos derechos. Como ellos tienen derechos, tienen deberes también, igual que nosotros. Y la idea es que nos blinden y nos protejan nuestros derechos adquiridos, que lo que le digo, nosotros somos primero que ellos. Entonces, pero a veces no se tiene en cuenta los gobiernos, a veces no ayudan. Entonces son situaciones que son complicadas de manejar. ¿Qué ha pasado con las vías o con los espacios públicos o con los parques, lo que hace que el barrio empezó a estar rodeado de estos conjuntos? Ha sido un caos porque tenemos un problema grandísimo. No tenemos parques, primero no tenemos espacios donde jugar los niños, teníamos una cancha sobre una vía pública, lo sabíamos porque no tenemos más. Con todo esto se volvieron vías principales. Hoy en día ni siquiera los niños pueden salir a jugar. ¿Por qué? Porque se volvió vía principal, pero tampoco tenemos el apoyo de decir, tenemos un espacio para poder hacer un parque, venga y lo hacemos aquí en este sitio. ¿Por qué? Porque las constructoras no han entregado las zonas de cesión. Entonces eso es un tema complicadísimo, que deberían las entidades mirar cómo nos pueden ayudar. Pero los habitantes del barrio se imaginan que este puede ser incluso un sector que pueda atraer turistas. Sí, porque también tenemos muchos, lo que le digo, artistas de nuestro barrio que han sido mejorando, nuestros hijos que ya son profesionales. Por decir algo, tenemos estos espacios y alrededor del barrio nos hemos ganado con el distrito unos incentivos en el cual se han hecho murales y ahí tenemos personas que ya son graduadas también de turismo y la idea es empezar a formar esto, así volverlo como una Candelaria, que sea autosostenible, que la comunidad aporte, que la comunidad gane. Entonces esto es un gana y gana. Gana la ciudad y ganamos nosotros también como comunidad. Don Federico, muchas gracias por habernos atendido en su barrio. Muy amable, señor. Don Federico y su gente buscan alternativas para permanecer en el barrio y lograr relaciones armónicas con los nuevos vecinos. En eso coinciden las voces expertas consultadas por Ana María Sánchez. Consideran fundamental pensar en los actuales residentes desde que empiezan a planear procesos de renovación urbana. Y pues todavía está. La ciudad está ahí, el Ministerio de Hacienda. Lo que tenemos que entender también son los esfuerzos que han tenido las comunidades para mantener, configurar, moldear y desarrollar los territorios a la luz de unos valores propios. Porque la señora de la casa al lado, cuando yo estuve enferma, me ayudó. Todas esas cosas del sentido de vida comunitaria muchas veces desaparecen al momento en el que desarrollamos estas grandes torres de vivienda. La renovación urbana es un tema complejo que en los últimos 25 años ha tenido pocas historias de éxito en Bogotá. Una de las cuestiones que retrasan los proyectos es que cada alcaldía que viene quiere cambiar los proyectos ya aprobados. ¿Cuál es el objetivo de las actuaciones estratégicas? Es primero tener proyectos de ciudad de mucha mayor escala que lo que tradicionalmente se ha hecho con la renovación urbana a través de planes parciales que son unas agrupaciones de 4 o 5 manzanas. Las actuaciones estratégicas en promedio tienen más de 250 hectáreas, entonces planear la ciudad de una manera más amplia y en cada una de ellas tener una norma que sea muy flexible para ir acondicionándose a cómo va cambiando la vida en esas zonas. Los procesos de renovación urbana que se van a venir evidentemente van a seguir siendo los de sustitución de antiguas casas por edificios multifamiliares, porque es lo que la gente quiere, es lo que el mercado necesita. La ciudad tiene que hacer el esfuerzo para que esa renovación sea incluyente, ¿cierto? Porque si uno se lo deja, digamos, en manos del mercado en abstracto, pues lo que pasa obviamente es que esas localizaciones que están mejorando en accesibilidad se vuelven más atractivas, se valorizan para los usos más rentables. La ciudad existente hay que reciclarla y hay que reciclarla con actuaciones claves. No solamente esperando que la empresa privada lo haga todo, sino también que haya una inversión pública importante en el espacio público que garantice, por ejemplo, la seguridad, la iluminación y que exista proximidad para yo resolver mi vida cotidiana dentro del barrio, ¿no?
Al centro histórico de Bogotá llegan más de 1 millón de personas al día y viven una cifra alrededor de 100.000 o 150.000 personas. Es decir, que muchísima gente le quedaría mucho más cerca de su trabajo si tuviera opciones reales, seguras, cómodas para vivir en buenas soluciones de vivienda en el centro, y eso es parte de lo que estamos intentando hacer con esta iniciativa. ¿Cómo hacemos un proyecto que sea participativo por un lado, ¿cierto? Que pueda generar acuerdos, visiones de ciudad y que además pues no desplace gente? Si yo tengo un vínculo emocional aquí, no necesariamente es porque esta casa haya sido de mis abuelos y de mis bisabuelos y que toda la vida estamos acá, sino que puede ser también un grito de reclamo social, ¿no? Nosotros nos ganamos este lugar. Los procesos de gentrificación son procesos naturales asociados al hecho de que una zona deteriorada empieza a revitalizarse y valorizarse, y por tanto empiezan a llegar mejores servicios que en muchos casos son más costosos para esas comunidades. En nuestra lógica de renovación urbana pues tenemos lo que le llamamos las cargas urbanísticas, y eso es generar soportes e infraestructura urbana suficiente, entonces espacios públicos, redes de servicios públicos, equipamientos sociales, etcétera. Y por el otro lado, pues lo que hoy en nuestro lenguaje de planificación pues llamamos es la protección a moradores. Lo que blinda la política de moradores es que por cada metro aportado recibo yo uno. Sí. Cuando quiero ser aportante. Y si no, pues simplemente es una negociación directa en la que el propietario le dice mi suelo vale esto y el comprador va a hacerlo. Pero siempre es interesante invitar a los propietarios actuales a que sean aportantes del proyecto, porque al final es un beneficio también para ellos a la hora de que van a ser partícipes de un nuevo proyecto inmobiliario. A mí sí me gustaría que cuando se vendan nuevos edificios en los planes de renovación urbana me cuenten dónde van a quedar los mercados, dónde van a quedar los cafés, dónde está la tienda de barrio, dónde está el tendero del barrio, porque no todo se puede suplir a punta de grandes y medianas marcas. Mi recomendación es que siempre busquemos concebir estos grandes proyectos de infraestructura como proyectos de desarrollo urbano que generan toda una dinámica alrededor de sus áreas de influencia, que leen el territorio que tienen alrededor y que logran fortalecer y revitalizar y regenerar dinámicas que ya existen en esos lugares, y por supuesto que se pueda vincular mucho la participación ciudadana para que el proyecto genere un alto nivel de apropiación por parte de la ciudadanía. Revitalizar. De eso no hablan solo los académicos. El gobierno distrital adoptó ese concepto para empezar a transformar los entornos de los barrios. Hola, secretaria Velasco, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué ha hecho? Muy bien, todo muy bien. La arquitecta Vanessa Velasco nos recibió en el Consejo Distrital para explicarnos su visión. Estamos tratando con nuestros televidentes de comprender mejor qué es eso de la renovación urbana, aunque entiendo que ustedes en la Secretaría de Hábitat hablan de otro concepto, digamos, más amplio, más integral, que es la revitalización. Claro que sí. Entonces, ¿qué es la revitalización? La revitalización realmente es la capacidad de transformar áreas de ciudad o barrios. Hay diferentes modalidades. Puede ser un proceso de renovación urbana, que como conversamos puede tener un ejercicio de modificación hasta el 100% del total de la zona para hacer un desarrollo inmobiliario más amplio. Podemos tener el concepto de regenerar partes de las zonas de la ciudad donde efectivamente se pueden mantener ciertos servicios y ciertas zonas o ciertas poblaciones. Y también está el ejercicio de revitalización, que lo que significa es recuperación de espacio público para efectos de que las familias y los barrios puedan digamos, permanecer y desarrollarse. Ahora bien, en el plan de desarrollo, como quedó establecido en el plan de desarrollo esta administración, se llama revitalización, como el gran programa dentro de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, y lo que tenemos son 20 áreas de ciudad en donde nos hemos enfocado, o 20 polígonos para desarrollar estas estrategias. ¿Y qué es lo que pasa diferente, secretaria, entre un proceso de renovación urbana y uno de revitalización, para que realmente se concrete más rápido y haya frutos más pronto? Bueno, entonces lo primero es revitalización, puede incorporar procesos de corto, mediano y largo plazo. Estos procesos de más mediano y largo plazo incluyen procesos de renovación urbana. Los procesos entre un corto y mediano plazo es de revitalización de barrios. Y ahí lo que hacemos es mejora de segmentos viales, recuperación de espacio público a escala barrial, propendemos por mirar efectivamente la prestación de los servicios públicos que esté a tono, es decir, si es necesario hacer una reconversión de redes, cambiar zonas, y sobre todo
Nos interesa muchísimo el hecho de que la comunidad participe en procesos de co-creación de estas zonas. Pero entonces, antes de que termine la administración Galán, ¿algunos de esos proyectos más integrales de intervención en los barrios de verdad se van a ver materializados? Bueno, entonces ya nosotros a partir del 2004 ya empezamos a entregar, por supuesto, obras, porque este es un concepto que viene también importante desde administración pasada que lo tenía Ecobarrio. Nosotros escalamos, crecemos la estrategia y por supuesto lo volvemos ambientalmente sostenible, incluyendo vivienda. Entonces, el año pasado ya entregamos los primeros ecobarrios. Este año ya contratamos a final del año 4 de los polígonos que vamos a trabajar: Chapinero, Nueva Alcalá, Nueva Castilla en Kennedy, y las obras de espacio público, las primeras obras de espacio público que van a acompañar al ejercicio de Transmicable en Potosí. Es una estrategia muy similar a la que se hizo en San Cristóbal, y es que primero entender que el proyecto de un Transmicable no es solamente un proyecto de transporte, sino que permite transformar una zona, un entorno, entonces, y ayudar a las comunidades. Entonces, Hábitat llega y entra con la recuperación de los espacios públicos, segmentos viales, cualificar esos segmentos viales, peatonales y espacios públicos en las zonas cercanas a las estaciones del cable. Posteriormente llega, por supuesto, toda la intervención de IDUBI y Transmilenio para el Transmicable, y de forma paralela Renovo va a continuar el ejercicio con equipamientos. Nuevamente Hábitat puede incorporar no solamente los procesos de infraestructura, sino que coordina todas esas acciones, y al final incluimos los apoyos que también damos a las familias que quieren mejorar su casa, que pueden tener vivienda nueva o que pueden arrendar. Si los focalizamos cercanos a esas zonas, es la forma de garantizar una transformación que puede hacerse en un corto y mediano plazo. Secretaria, siempre que pensamos en renovación urbana pensamos en edificios como estos, en vivienda en altura, ya sea vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario, ¿cómo es que le llaman ustedes? Vivienda por renovación. BIS de renovación, pero todavía ajá. Pero a veces la gente necesita cosas más sencillas, como un título, una legalización o una mejora de su casa. Es que yo creo que ese es el tema de entender un poco los procesos de la ciudad. Hay veces en que vas a necesitar regenerar una zona, otras veces en que vas a necesitar revitalizar un espacio público, otras veces, o un barrio, otras veces en que vas a tener que legalizar. ¿Y cómo se legaliza un barrio? Por supuesto, es aquellos barrios que tienen una tradición, que no están localizados en zonas que son de estructura ecológica informal, de estructura ecológica principal o zonas de riesgo, pueden llegar a ese proceso de ser legalizados. ¿Y por qué es relevante? Porque se les puede llevar servicios públicos formales, se puede trabajar en procesos de titulación, se puede mejorar su condición incluso de espacio público y orientar inversión en la legalización. Y me parece muy importante porque al final en esta administración ya tenemos 8 barrios que están en proceso de legalización y la meta es llegar a 10 más durante todo el cuatrienio. Secretaria Velasco, gracias por su tiempo. Sí, muy amable. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Para hacer renovación urbana, el gobierno Galán prioriza 8 actuaciones estratégicas, proyectos de mayor envergadura para la ciudad, entre los cuales han destacado Bronx Distrito Creativo y el Distrito Aeroportuario en Gativá. Hola, doctor Díaz. ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias. Hola, ¿cómo está? Para que miles de familias tengan casa propia, puede haber subsidios, legalización de predios, ayudas para mejoramiento de viviendas, pero muchas de ellas buscan un apartamento nuevo. Algunas constructoras decidieron arriesgarse a ofrecer proyectos residenciales en sectores donde hace unos años no hubieran puesto ni un ladrillo. Luis Aurelio Díaz, presidente del Grupo Empresarial Oikos, gracias por recibirnos. No, a ti, Yamit, qué bueno estar con ustedes, de verdad, mil gracias por venir. Para este panorama de la renovación urbana en Bogotá, hemos querido consultar la opinión, el panorama que tiene un desarrollador, un constructor. Para ustedes, ¿qué tan fácil o difícil ha sido participar en la renovación urbana de Bogotá? Aquí en Colombia y en Bogotá sigue siendo un reto. Un reto porque definitivamente, y uno lo ve a nivel mundial, la renovación urbana va muy de la mano entre sector privado y sector público. ¿Por qué? Porque el sector público es quien nos da la normatividad para poder desarrollar y transformar zonas de la ciudad que se van deteriorando. Eso pasa a nivel mundial. Usted ve los centros de las ciudades van cogiendo una norma inicial con la que se desarrollaron y en la medida que van dándole expansión a los territorios, van olvidando esas zonas y se van deteriorando. Se vuelven de prostitución, se vuelven de temas complicados, y cuando el gobierno local llega y cambia la normatividad, le da buena densidad, buena infraestructura, ahora estamos viendo el metro de Bogotá que va a llegar allá, es donde la unión de esas normas con el sector privado logra realmente generar una transformación.
¿Cuál es su principal éxito y cuál cree usted que ha sido como la deuda pendiente en ese proceso? A ver, yo creo que el éxito ha sido que hemos logrado identificar algunos predios, especialmente en Bogotá, en donde han tenido un cambio de normatividad, mayor densidad, mayor capacidad de edificación, y eso nos ha permitido llegar a ellos, negociarlos y poder realmente coger zonas que estaban muy deterioradas y generar grandes desarrollos que permiten, obviamente, traer negocios, traer gente, traer industria, y eso permite realmente una renovación buena. ¿Cuáles de pronto han sido los desaciertos? Que muchas veces esas normas tratan de consolidar grandes áreas y llegar a una negociación es complejo. Entonces hay que buscar unos mecanismos en donde logrando grandes áreas se pueda lograr una renovación, pero también que ese mecanismo tenga, como quien dice, un fast track en donde usted con pequeñas zonas puede comenzar lentamente a llevar esa renovación a esos lugares. ¿Cómo es posible hacer una renovación urbana sin demasiado impacto en las comunidades vecinas, logrando que esas comunidades se sientan parte o incluidas en esos proyectos? Yo creo que el tema arranca con infraestructura. Si las comunidades sienten que el llevar renovación lleva infraestructura, ¿qué es infraestructura? No solamente llevar servicios públicos, llevar temas de transporte, sino colegios, hospitales, universidades, un montón de temas alrededor de eso. Las comunidades lo ven con positivismo, y es ahí donde el desarrollador, desde el sector privado, de la mano con el público y con las comunidades, logran realmente hacer un cambio de 180 grados para que esto se valorice y se desarrolle como se espera en estas renovaciones. ¿Hoy dónde están sus principales proyectos? Estamos especialmente en el centro de la ciudad. Tenemos zonas en el centro que están muy deterioradas y que hemos venido dando un cambio. En la Caracas tenemos 3 proyectos en donde usted, si pasa por la Caracas, de pronto no lo han hecho, con todo lo que está haciendo la alcaldía en tema de metro, usted comienza a ver lo que va a pasar en la Caracas. Se va a transformar la Caracas. La Caracas era una zona, como le decía anteriormente, de prostitución, de bares, de temas muy complejos, inclusive de drogadicción, que con el paso del metro y con lo que está pasando en la Caracas, vamos a comenzar a ver una renovación realmente impresionante en lo que es el centro de Bogotá. ¿Y cómo hacer para que ese viaducto y ese trazado del metro, alrededor de él, haya vivienda de interés social y no solamente vivienda de estratos o de ingresos más altos? Bueno, hoy en día, si usted irónicamente ve en las grandes transformaciones que está teniendo Bogotá, en muchos sectores estamos con la vivienda de interés social. ¿Por qué? Porque hace unos años hubo un cambio en donde el BIS no es solamente de 135 salarios mínimos, sino que en ciudades grandes e intermedias llevaron el BIS a 150 y 175 salarios mínimos, que es el BIS de renovación. ¿Qué permite eso? Que usted realmente pueda meter en ciudades tan importantes como Bogotá un BIS que le permita a la gente tener subsidio y tener ayudas del gobierno, pero en zonas AAA de la ciudad, que les permite estar cerca de su trabajo, de su oficina o de su colegio. Entonces, eso ha permitido realmente que el BIS, que es una gran apuesta, pueda entrar en estas grandes ciudades, porque ya no es el BIS de 135, sino llega hasta 175 salarios como BIS de renovación. ¿Y cuál es entonces el reto de futuro? Es decir, ¿qué haría falta de parte del gobierno distrital, de Renovo o de la normatividad para que esto pudiera, sobre todo, reducir los tiempos en los cuales se desarrollan los proyectos? En mi criterio, 2 elementos. El primer elemento es que la normatividad que se crea no solamente sea para grandes espacios, como usted lo decía ahorita, sino que permita tener como una especie, lo decía yo, de fast track, que usted pueda coger pequeños espacios para no demorar tanto esa penetración del privado y poder comenzar a hacer desarrollos independientes. Obviamente es importante generar una planeación general, pero que no toque, como quien dice, consolidar pues 100 o 200 predios para poder hacer algo, sino se va a demorar años y años sin lograrlo. Si usted logra que, ojalá en algunos sectores eso se pueda hacer, pero en otros usted pueda llegar a lotes de 3.000, 4.000, 5.000 metros y comenzar a hacer desarrollo urbano, ahí es donde se va a ver la velocidad en el tema. Y segundo, que realmente haya un cambio en la normatividad en términos de densidad. Finalmente, un lote vale lo que se pueda hacer encima de él. Si usted quiere renovar estas ciudades y sacar lo que hay ahí, que muchas veces son cosas no deseadas, pero que facturan muy bien, la única forma es que el desarrollador privado vea que la edificación que se permite es más valioso que seguir con ese negocio ilegal que está en ese momento operando. Doctor Luis Aurelio Díaz, gracias por habernos atendido. No, a usted, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Hemos escuchado voces expertas, hemos escuchado a los tomadores de decisión, pero ¿y los habitantes de los barrios donde están estos proyectos de renovación urbana? ¿Qué opinan ellos? ¿Han sido informados? ¿Qué temores tienen? Ana María Sánchez habló con ellos. Su merced, ¿cómo está? ¿Usted de pronto sabe algo del plan de desarrollo urbano para esta zona? No, gracias. ¿Su merced ha escuchado del plan de renovación urbana que van a hacer acá en Engativá?
no tenemos digamos, algo concreto de que se sepa de qué van a hacer con todos estos predios, porque son bastantes. La gente se ha acercado aquí a la Junta a decir si es verdad que van a pagar los predios a 60 millones, o sea, hay comentarios y rumores. Dicen que van a comprar, pero a un precio muy bajo. Pues no importaba que compraran, pero que fuera en una cuestión que fuera razonable, o lo que vale. En este sector los impuestos son muy bajos. El impuesto predial llega bien bajo. Entonces la gente dice que nunca lo han subido porque ya venían con ese proyecto de venir y comprar las viviendas para comprarlas bien económicas. Los van a comprar, frito, la Aerocivil o algo. Entonces estamos desinformados. Buenas, su merced, ¿cómo está? Buenos días. Su merced, ¿usted de pronto sabe del plan de renovación que van a hacer acá en la zona? Sí. ¿Que van a hacer vivienda? ¿No escuchaba nada al respecto? Acá con las bodegas. ¿Y usted? Tampoco. De este parqueadero se van a hacer apartamentos y el señor nos había dicho que ellos están en negociaciones del predio, me imagino, para poder hacer apartamentos ahí. Creo que hace muchos años está cuadrado que las empresas tienen que salir de acá, de Puente Aranda, porque como esto era una zona industrial. Que todas las bodegas que hay por acá supuestamente van para esos proyectos de vivienda, de apartamentos. Así como allí donde estaba la Mazda, ahí eso lo quedó fue para apartamentos. Pero eso yo creo que es a largo plazo. Empanadas, pasteles. Por esa cuadra voltea hacia la Sexta y hacia la parte de arriba, todo eso va a ser un plan de renovación urbana. Ahí era Café Salud. Sí tiene dueño, pero está como abandonado. Yo creo que cuando acaben el trabajo ese con el Transmilenio aquí, salen a volar las empresas. Primero que todo el desarrollo de la obra excelente, porque es el futuro, ¿no? El futuro para Colombia, de los jóvenes y todo. Pero lo que no me ha gustado es la forma como han manejado la parte de aquí afuera, porque ellos tenían que prevenir todo eso, mira. Allá defecan, orinan, de todo. O sea, no vieron como que el perjuicio de esa manera para nosotros los comerciantes de acá. Ya no hay tanto gamín como había antes, ya se ha limpiado bastante. Pues ya lo entregaron, pero no hay gente. Hay como 100 alumnos nomás, 100 estudiantes. Es poquitico abierto ese basurero que hay. No han limpiado nada. No, desde mi casa, porque yo vivo arriba, se ve que es una cancha y la mitad es como un parque, pero si es para el público, si para quién es, no. Hasta en los momentos no se sabe nada. Decían que eran para los trabajadores, los hijos de los trabajadores. Ahorita lo que hace es perjudicarnos porque con esa malla no se ve hacia ningún lado y los ladrones se esconden en las esquinas. Eso ha mejorado mucho el sector, porque trae mucho aire puro, no hay tanta contaminación, han llegado avistamientos de aves, todo eso es muy bonito. Entonces que Jardín Botánico hizo una buena labor, como con Renovo, sí, tomando los terrenos para meter esa cantidad de plantas tan bonitas, árboles, que eso ayuda. ¿Qué tal le parece que haya este tipo de proyectos acá en la ciudad? Pues bien, porque van saneando algo el sector y cualquier casa que haya por aquí pues se va a valorización. Pues chévere, pero no es que se demoran todo un tiempo. La manera es eso, que se demoran mucho. En los últimos 10 años han aprobado 26 proyectos de renovación urbana. 16 de ellos no han construido ni un solo metro cuadrado y apenas 2 han tenido una ejecución superior al 50%. Hola, doctora María Mercedes. Hola, Yamid, un gusto. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Vamos a hablar de renovación urbana, pero esta lluviecita no nos va a dejar. Le invito, si quiere, nos sentamos en el paradero de bus y conversamos.
¿Y por qué muchos de esos proyectos no se concretan o demoran más de lo esperado? Eso le preguntamos a la consultora María Mercedes Maldonado, quien ha sido investigadora de la Universidad Nacional y en la de los Andes, e integró además el gabinete del alcalde Petro. Doctora María Mercedes Maldonado, ¿lo que se ha hecho en Bogotá de verdad es renovación urbana o es otra cosa? Pues realmente en Bogotá lo que más ha ocurrido es la verticalización, o sea, se han reemplazado casas de 1 o 2 pisos que se hicieron en las décadas anteriores por edificios. No solo en la ciudad, digamos, formal y de estratos medios y altos, sino en la ciudad popular. La ciudad popular básicamente la gente compraba un lote a un pirata e iba construyendo 2, 3, 4 pisos. O sea, Bogotá realmente ha dominado la verticalización de la ciudad, el lote por lote, a veces el POD exige junte dos terrenos o 3 y no más. Inclusive eso ha sido una competencia desleal en algunos casos en el POD anterior a la renovación urbana como un proyecto más integral. Hablemos justamente de eso, de los efectos sociales que tienen ese tipo de cambios urbanísticos. En principio, que la ciudad se verticalice, porque una ciudad toda en un piso, 2 pisos es muy ineficiente, consume mucho suelo. Es importante desde el punto de vista ambiental, es una de las opciones que ha permitido frenar una expansión, siendo Bogotá de todas maneras una ciudad grande, pero es bastante densa, que es algo positivo desde el punto de vista ambiental y costo de las infraestructuras, pero tiene también unos impactos sociales que son complicados, que es que lleguen usos más rentables a ciertas zonas, no solo los barrios populares, sino las zonas de clase media. Entonces, gente con mayor capacidad de pago o usos comerciales de oficinas que desplazan de buenas localizaciones en la ciudad a quienes estaban ahí antes o viviendo o desarrollando actividades económicas. Ese es un lado social que sí es muy desafortunado. Cuando se hace una renovación al extremo de casi de que los promotores inmobiliarios sueñan que esto se me parezca a un terreno de expansión urbana, o sea, saquemos a todo el mundo y empecemos de cero. No, los proyectos de renovación para contrarrestar esos efectos sociales deberían tener unos mecanismos de gestión en que se hagan transformaciones más acotadas, una densidad más acotada y se respeten los usos o las posibilidades de permanencia en los sectores de quienes han vivido ahí por años y han definido también la forma y la dinámica social de la ciudad. Doctora María Mercedes, cada administración pone como su énfasis, porque estos proyectos a veces tardan muchos años. El énfasis de la administración Galán, ¿cómo lo analiza? La verdad, a mí me queda tan difícil identificar los énfasis de la administración Galán. Es una administración sin identidad, o sea, como no se sabe bien si es continuidad, no se sabe bien en dónde quiere poner su sello, pero yo confío, ya pasó un año, pero yo confío que en los temas de renovación urbana y de políticas de vivienda, por las personas que están al frente de las entidades, lográramos que de verdad se siguiera en un debate y en algunas cosas que han ido quedando en las normas en ese sentido. Podemos hacer renovación sin ponerla simplemente al servicio de un negocio inmobiliario, sino para mejorar la ciudad y proteger a quienes han vivido en las zonas. Identifico que usted ve en el metro, entonces, la mejor oportunidad que tiene Bogotá hoy para lograr una densificación ordenada de esos territorios. Lo veo, hubiera sido lo deseable. Hay un problema ahí en la norma que dejó el POD del periodo de la alcaldesa Claudia López, es que en esas zonas priorizaron instrumentos para financiar el sistema de transporte y no para hacer vivienda de interés social. No hay los estímulos adecuados en la primera línea. Entonces, eso habría que reorientarlo. Es muy importante que obtengamos recursos para financiar los sistemas de transporte, pero en el urbanismo es clave. Cerca a los sistemas de transporte masivo debe haber vivienda de todo tipo, pero sobre todo vivienda de interés social, que son las personas que no tienen cómo movilizarse de manera privada. Doctora María Mercedes Maldonado, exsecretaria de Hábitat de Bogotá, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, David. La profesora Maldonado subraya que alrededor del metro debe haber más vivienda de interés social. Con ella coinciden líderes gremiales y académicos.
del metro le va a hacer pegar a esta ciudad un salto sumamente importante a futuro. Estamos absolutamente convencidos que la primera línea del metro va a detonar un volumen de actividad inmobiliaria muy significativo en varias zonas de la ciudad. Los privados están anticipando lo que será la infraestructura del metro y que muchas personas estarán dispuestas a vivir cerca del proyecto pues para ahorrar tiempos de viaje. Sí tiene que haber un tema de sinergia con el privado para poder realmente regenerar toda esa zona. Todavía no se ve una oferta fuerte de vivienda de interés social cerca del proyecto del metro. Y esto es un tema de equidad supremamente importante para Bogotá. Y es que si se hace un proyecto como el metro, que es supremamente costoso en términos de infraestructura, lo ideal sería que se lograra una buena coordinación para que la vivienda de interés social nueva se pueda ofertar cerca del proyecto del metro. ¿Cómo incluimos vivienda, oferta de vivienda accesible y asequible para hogares de bajos ingresos, sean o no moradores originales? Es decir, ¿cómo hacemos para que las zonas que van a quedar, digamos, muy bien localizadas, con muy buenos soportes urbanos, cerca del transporte, cerca de los lugares de trabajo, puedan atraer a esos hogares, no necesariamente a los moradores originales, sino a otros hogares de bajos ingresos que hoy, por ejemplo, están relegados a las periferias urbanas? Sí, sería muy importante que las entidades distritales pensaran más, no solo estos modelos como venta de inmuebles o la venta de derechos fiduciarios o manzanas para que los constructores puedan desarrollar, sino que la ciudad se piense también tener la propiedad de inmuebles que puedan entrar en alquiler en unos segmentos completamente diferentes, ¿sí? Alquileres diferenciados de acuerdo con la pirámide de ingresos de los hogares. Si yo soy un hogar que tiene 2 salarios mínimos y somos 4 personas, porque no podemos acceder a un apartamento alquilado por el distrito a un valor que sea el 30% real de nuestro ingreso y no estas tendencias del mercado inmobiliario? Yo creo que es muy importante vincular a las nuevas generaciones para que esos sueños de esos futuros, digamos, usuarios del sistema puedan incorporarse en lo que será pues, la ciudad que se puede promover y, digamos, desarrollar a lo largo de lo que es la infraestructura de nuevos proyectos de movilidad como el metro, pero también dinámicas de renovación que realmente deberían ser revitalización y regeneración urbana. En Bogotá, el POT proyecta un impacto de renovación urbana en 6.900 hectáreas, es decir, casi 2 veces el área de la localidad de Fontibón. Cientos de ellas incluidas en 11 planes parciales que estarían ubicados en Puente Aranda. En esa localidad, el paisaje urbano cambiará con el Regiotram de Occidente y muchos polígonos industriales darán paso a unidades residenciales. Hola Viviana, ¿cómo vamos? Hola Yamid, un gusto. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Vamos a hablar de renovación urbana desde la perspectiva del sector privado, ¿está bien? Encantada. La renovación urbana puede intervenir zonas céntricas afectadas por problemas sociales, viejos polígonos industriales de empresas que desaparecieron o cambiaron de ubicación, e incluso costosas manzanas en la zona rosa. Allí el sector empresarial es protagonista y una fundación como Pro Bogotá realiza estudios y promueve acuerdos para que esos proyectos vean la luz. Viviana Rodríguez es la directora de Desarrollo Urbano Sostenible en Pro Bogotá. ¿Cómo se imagina el sector privado de Bogotá la renovación urbana? ¿Cómo debería ser? La renovación urbana es una herramienta que tienen las ciudades para transformarse, para adaptarse a las nuevas tecnologías, para solucionar problemas que tienen en temas de movilidad, para ofrecer nuevas oportunidades de vivienda. ¿Por qué cree usted que esa renovación urbana no ha tenido el ritmo esperado en la ciudad? Por varios factores. El primero de ellos es que los procesos de renovación urbana son muy extensos y complejos. Estamos en los últimos 12 años, el promedio duración de la gestión de un plan parcial de renovación urbana va entre 4 y 10 años. Hay planes parciales que vieron la luz en 2005 y hasta ahora estamos viendo procesos de demolición como en San Bernardo. Y el otro es la gestión de suelo. Como te comentaba ahora, en renovación urbana el factor o el centro de la intervención es la gente. Hay que hacer procesos de adquisición de suelo, concertación con las personas que habitan las áreas que se piensan transformar, y esto implica tiempo y muchos recursos. ¿El sector privado es consciente de ese componente social que es vital para que esos proyectos realmente tengan éxito? La renovación siempre va a haber gente,
Y como siempre hay gente, hay procesos, hay dinámicas, hay interacciones y todo eso tiene que hacer parte del proyecto de transformación que vayas a proponer en un sector. Entonces desde el día cero tiene que estar vinculada a la comunidad para tener éxito en un proyecto de renovación urbana. ¿Si ha habido continuidad en las políticas o el sector privado siente que esto, dependiendo del alcalde o alcaldesa, cambia la visión de ciudad? A ver, la visión de ciudad cambia, pero debería cambiar en unos periodos no tan cortos, sino cada 12 años con los planes de ordenamiento territorial, digamos, que también nos parece un poco corto, digamos, para las grandes transformaciones de una ciudad. Un proyecto de renovación urbana, como te comentaba, no se desarrolla en menos de 10 años y una administración dura 4. Entonces, la continuidad de la visión de la ciudad es un garante que esos proyectos puedan salir. Si tenemos claridad a partir de un plan de ordenamiento territorial de para dónde queremos ir, de cómo queremos llevar la ciudad, es mucho más fácil que el alcalde que va llegando siga como la secuencia y pueda llegar a feliz término un proyecto de renovación urbana. En la administración Galán, ¿ustedes sienten que debe haber cosas ya prometedoras y otras cosas sobre las que tienen que alertar? ¿Cuáles son? Esta administración ha puesto el foco en las grandes transformaciones a partir de infraestructura. Y ejemplo de ello es la primera línea de metro de Bogotá. Entonces aparece en el plan de ordenamiento territorial una nueva herramienta que son los PRUMS, son proyectos de renovación urbana asociados a la movilidad sostenible. Y aquí es donde han puesto, digamos, las expectativas de desarrollo en torno a ese gran corredor de primera línea de metro. Entonces aparecen 2 proyectos, que son los que de la estación 6 y la estación 14, proyectos que detonen desarrollo en torno a las estaciones del metro de Bogotá. Entonces es una iniciativa interesante, es una iniciativa que ya han aplicado otras ciudades del mundo y que han demostrado que tienen un factor transformador importante. Doctora Viviana Rodríguez, gracias por su tiempo. No, señor, un Muy placer. amable. Muchas gracias. Hola, profesor Yunda. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Vale. ¿Nos sentamos y conversamos un ratico? Para que los nuevos proyectos se conviertan en realidad, será fundamental evitar repetir viejos errores. Debemos comprender lo ocurrido en Bogotá hasta ahora y por eso buscamos a un experto urbanista con más de 15 años de investigaciones y un doctorado en Estados Unidos. Doctor Juan Guillermo Yunda, profesor de la Universidad Javeriana, investigador, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con ustedes. ¿Cuál ha sido, profesor Yunda, la visión que ha marcado este tema de la renovación urbana en Bogotá? Vale, desde hace varias décadas Bogotá ha tenido 2 maneras de realizar renovación urbana. La primera, a través de grandes macroproyectos formales, como por ejemplo el proyecto que se está haciendo ahora en el Bronx, en el barrio San Bernardo, pero también a través de lo que llamamos la renovación predio a predio, que es el reemplazo de, por ejemplo, casas de 2 pisos por edificios de 5 o 6 pisos y luego de edificios de 5 o 6 pisos por torres de 30 a 40 pisos, ¿no? Que es lo que llamamos la renovación predio a predio y que es el proceso que es más generalizado y yo diría que un 70% de la renovación se hace de esta manera, sin la planeación de los macroproyectos. Si la mayor parte de esa renovación urbana sucede predio a predio, ¿cómo se garantiza que haya como una lógica, como una visión que articule esos proyectos a una visión de ciudad? En teoría, en los planes de ordenamiento territorial, digamos que los especialistas pues delinean unas zonas de densificación que deben estar dotadas de suficiente, digamos, transporte público, vías lo suficientemente anchas, parques, ¿no? Pero lo que hemos visto, sobre todo en los últimos 20 años, es que estas zonas donde se puede densificar la ciudad pues no han obedecido a esos criterios, ¿no? Sino percibimos que han sido delimitadas más por criterios del mercado, ¿no? Donde el suelo pues tiene más potencial de valorización, ¿no? Que no necesariamente coincide con esas áreas que usted menciona, sino pueden ser áreas con mayor, digamos, estatus económico, áreas que están, digamos, que más cerca a colegios prestigiosos y cosas así. O sea, debía primar en esos proyectos no solamente la visión de negocio, que es importante, sino también, oiga, como qué infraestructura social hay ahí o qué necesidades sociales se pueden solucionar. Exacto. El Estado pues tiene la potestad de determinar esto, por lo cual el Estado debía balancear intereses económicos, intereses ambientales e intereses sociales, ¿no? No obstante, lo que hemos visto, como le digo, es que la balanza ha estado muy inclinada más hacia los intereses económicos en este aspecto. Donde puedan obtener los privados mayor valorización. Exacto.
donde ellos mismos pueden construir unas áreas con mucho mayor deseo y monopolizar la oferta solo en esas zonas, lo que hace que las familias pues necesariamente tengan que mudarse a esas zonas, ¿no? Que no necesariamente tienen la infraestructura adecuada. ¿Qué zonas, qué sectores han sido los que han tenido ese mayor desarrollo? En los últimos 20 años, sobre todo con el POD anterior, el decreto 190, el ejemplo principal es el área de Cedritos. El área de Cedritos antes de ese POD pues era una zona de casas, de conjuntos de casas unifamiliares, pero el decreto 190 a través de la UPZ Cedros en su momento, a principios de la década de los 2000, estableció que allá se podían hacer índices de construcción hasta 5, sin que hubiera la suficiente infraestructura ni de parques ni de vías. Y hoy en día pues vemos que hoy el barrio se ha transformado totalmente en torres residenciales, y en su momento hubo problemas con servicios públicos. El acueducto tuvo que dar una alerta porque no podía suministrar agua ni desaguar. Hoy en día pues vemos los habitantes de esa zona tienen problemas de movilidad muy graves, no hay suficiente transporte público, no hay transporte público masivo y pues las áreas verdes son limitadas. ¿Ve usted ahí en ese modelo algún peligro o algo sobre lo que deba alertar? Pues es un modelo que pues obedece en cierto sentido a la reducción de del tamaño de las familias en Bogotá. No obstante, es un modelo muy rígido, mientras que una familia unifamiliar pues puede vivir en apartamentos grandes también. Una familia de 3 personas no puede vivir en ese tipo de unidades, ¿no? Y lo que hemos detectado es que la mayor cantidad de la gente, en promedio, todavía está en más de dos personas familiares y necesitan unidades más grandes, ¿no? Entonces esto está tendiendo a un cierto interés más bien inversionista, más bien de alojamientos temporales, pero no está atendiendo a la demanda que tiene la ciudad, digamos, de familias también consolidadas, tal vez con un hijo, que no encuentran oferta aquí en Bogotá y tienen que, digamos, salir de la ciudad. Doctor Yunda, y en Bogotá pues nos damos mucho palo por ciertas cosas que no salen tan bien, pero tenemos ejemplos de proyectos de renovación urbana que hayan salido bien, que sean ejemplos donde haya habido prácticas que valga la pena tener en cuenta. Sí, hay muchos. Digamos que antes de los años 90, digamos, esto estaba más balanceado y había una entidad pública, el Instituto de Crédito Territorial, entidades públicas también como el BCH, que financiaban y diseñaban y construían la vivienda. Entonces no mediaba este interés económico solamente, sino también el interés de calidad de vida. Y hoy en día pues tenemos ejemplos de conjuntos, digamos, con unas densidades más medias, con apartamentos de mayor calidad, como por ejemplo Ciudad de la Colsubsidio, como por ejemplo Ciudad Tunal, ejemplos en Kennedy también, en donde hoy en día todavía las familias tienen mucha calidad de vida porque fueron, digamos, conjuntos que se diseñaron con vías adecuadas, con parques adecuados y hoy en día están muy bien conectados al transporte público. Doctor Juan Guillermo Yunda, profesor de la Universidad Javeriana, gracias por habernos atendido. Bueno, gracias a usted por la oportunidad. Pero la renovación urbana no solo incluye ladrillos, planos, presupuestos y decretos. Cambiar retazos de ciudad tiene que ver también con imaginarios, símbolos, expectativas. ¿Cómo queremos que se vea esta ciudad? ¿Cómo podemos habitarla y disfrutarla? Uno de los hombres que más ha escrito sobre Bogotá nos recibió una tarde lluviosa para conversar sobre esa ciudad que imaginamos. Doctor Armando Silva, gracias por atendernos para este diálogo. No, con mucho gusto seguir el programa que tú diriges, que es muy interesante para la ciudad, ¿no? Doctor, nos cogió la lluvia aquí, nos toca hablar en medio de la lluvia, que es un determinante de esta ciudad. Esta ciudad se mueve en torno a la lluvia. Debiera, ¿no? O sea, los habitantes se mueven en torno a la lluvia, pero los diseñadores urbanos no la han tenido en cuenta. Yo trabajo en las ciudades según la percepción social. Ya llevo más de 200, no yo, son varios equipos, pero yo los dirijo. Y siempre buscamos algo que determine una ciudad, ¿no? Por ejemplo, La Paz, la música, o México, la comida, Bogotá, la lluvia. Llueve 175 días al año, pero la gente cree que no es así y es de esa manera como las personas no cargan paraguas o cada vez que llueve están sorprendidas. Pero ese acontecimiento que en los años 30, 40 años atrás la ciudad estaba diseñada con aleros y con formas para, digamos, defendernos de la lluvia, han venido desapareciendo y al contrario se asume que Bogotá es tierra caliente, como decir Bogotá Caribe, tal como yo lo escribo. Y quienes se imaginan la ciudad, quienes la diseñan, no solamente en la arquitectura, sino en el urbanismo, ¿deberían empezar a tener en cuenta ese tipo de factores? Sin duda, sin duda. O sea, factores de percepción social, ¿no?
De hecho, muchas veces la percepción social y el uso social no coinciden con el diseño. Como bien sabes, pues yo soy estudiante y docente de la Universidad Nacional y allí yo trabajé los caminos. La gente le trazaba un camino, el diseñador urbano de la ciudad, y la gente usaba otro para ir a un árbol o cualquier sitio. Pero no se le ocurría pensar que el uso social podría ser parte del diseño si no estaba aparte. Entonces, en ese sentido, cuando se estudia las ciudades desde la perspectiva de los imaginarios, se tiene en cuenta la percepción social y podemos dar lugar a una ciudad más querida, más identificada con las personas. Usted ha hablado mucho de eso, de imaginarios, de los símbolos, del sentido de lo que hacemos con la ciudad y de cómo vivimos en la ciudad. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a hablar de revitalizar, de regenerar, de quitar una cosa para poner otra? ¿Eso es normal en estas ciudades latinoamericanas? Bueno, es normal en el mundo por el mercado, ¿no? O sea, que toda la gentrificación tiene que ver con el mercado. Por lo general, la gentrificación comienza cuando un gran urbanizador, gran quiere decir inversionista, como pasó en el centro de México, que descubrieron la importancia que había en el centro de México, e incluso quien hacía eso, que es el mismo dueño de Claro, lo que hicieron fue precisamente poner esculturas y trabajarla para después tumbarlo, ¿no? Y hacer entonces los grandes edificios. Total que ciertamente en ciudades mucho más avanzadas en términos civilizatorios como europeas, la gentrificación es un acontecimiento. Respuesta a eso, la academia, los medios, la gente, para que haya lugares que se preserven necesariamente para la memoria y para el disfrute ciudadano y por supuesto para el futuro, ¿no? ¿Qué lugar ocupa en toda esta discusión el conflicto, la tensión permanente entre los diferentes usos, los diferentes actores, en que no nos gusta la prostitución, no nos gusta la droga, no nos gusta el habitante de calle, y hay que poner algo ahí bonito? Es como si la ciudad tuviera que ser un jardín todo el tiempo. El conflicto en principio debiera ser bueno, ¿no? Pero ahí vemos ahorita en este momento que estamos haciendo esta entrevista, el contrapunteo entre la Presidencia de la República y la Alcaldía de Bogotá. De hecho, determinantes, ¿no? Por ejemplo, el metro puede ser afectado por estas nuevas propuestas que trae la Alcaldía. Total que el conflicto muchas veces aquí se entiende en confrontación. Yo diría que falta más presencia de la academia, que tiene poca, y que los medios no deberían solamente seguir el acontecimiento, sino crear situaciones. Por ejemplo, esto que estamos hablando ahora es parte de lo que hay que hacer para democratizar los discursos y generar defensas ciudadanas. La resistencia ciudadana, por supuesto, es lo más importante, ¿no? Profesor Silva, entonces, ¿ve usted en el metro una oportunidad para que esta ciudad se piense distinto? No lo dudo. Y doy mi razón, especialmente dos. La primera, porque es un deseo ciudadano. Si a mí me preguntan en mis estudios de Bogotá, ¿qué es lo que más desean los ciudadanos en todos 70 años para atrás? Tener un metro. Esto implica que ahí va a corresponder el deseo ciudadano con la realización de una obra. Supongamos que ahorita se quite el metro, que desaparezca. La frustración es muy grande. La frustración conlleva desesperanza, destrucción, rabia, todos los sentimientos negativos. Total que incluso la discusión sobre si es elevado o no, ya no es el momento de esa discusión. Ya fue así. Total que alrededor del metro, ¿qué pasa? Vienen las estaciones, viene la organización, viene el aumento del precio de la tierra, viene el uso, vienen las estaciones, vienen los lugares de encuentro, viene el amor por la ciudad. Todo eso, la velocidad, todo eso está en el metro. No hay un objeto que logre más generar un rediseño que el metro y los sistemas de transporte. Tal vez ustedes se recuerdan, siendo por supuesto jóvenes, pero es que eso ocurrió hace muy poco, cuando apareció la primera parte de Transmilenio. No discuto si bueno o malo, pero la gente dijo, yo incluso vivía por fuera de Bogotá, cuando yo llegué a Bogotá, pero esto es una ciudad civilizada, ¿cómo es que se hacen colas? ¿Cómo es que hay estaciones? Y la querían, ya se ha entrado en decadencia, pero es una demostración de que la gente con un buen transporte quiere la sociedad y que ese amor se traduce en hechos concretos. Por ejemplo, hablar bien de la ciudad, la seguridad, porque todo eso es lo que yo trabajo, ¿no? El hablar mal de la ciudad, la inseguridad de la ciudad,
¿Cómo cambia, profesor, una ciudad? En esta historia la hemos habitado, esta ciudad, de diferentes maneras, pero ¿cómo cambia una ciudad que ya empieza a vivir en altura? Porque nos han dicho que la ciudad ya no tiene que ser expandida, porque no hay mucho más suelo donde construir, sino que tiene que ser más compacta, más densificada y más hacia arriba. ¿Eso cambia la manera de habitar la ciudad? Sí, pero hay una cosa delicada que quiero que tengas en cuenta. Bogotá hizo calles muy pequeñas, de tal manera que en un edificio donde antes había una calle de barrio de 2 pisos, ahora ponen de 20 y de 30, y en cambio de haber 2 carros hay 100, 200. Entonces eso hace, se congestiona la ciudad. La ciudad, perdón que lo digan con todo lo que yo quiero a Bogotá, pero la mentalidad ha sido pequeña. Hay que ver las grandes avenidas incluso de Lima, no se diga México, no se diga San Pablo. Aquí siguen siendo calles muy parecidas a la Candelaria, miniaturas. Y entonces cuando se densifica la ciudad, ¿dónde metemos los carros? Si bien es cierto que un elemento muy importante para el diseño futuro es que cada vez se usarían menos los carros. Pero por ahora, aquí en Colombia, al contrario, tener carro, y eso es algo muy de Colombia, es un estatus. Y por tanto hay que prever que si hay carros, pues tienen que haber calles y avenidas. Doctor Armando Silva, gracias por su tiempo y por sus reflexiones. Me alegra muchísimo. Muy amable, señor. Otra forma de hacer renovación urbana es por medio de planes parciales que buscan impactar zonas subutilizadas de la ciudad. 11 han sido priorizados por la actual administración distrital, uno de ellos la estación Metro 26. Y claro, si el metro es la gran oportunidad para acelerar la renovación urbana en Bogotá, tendrá que haber una gran voluntad política, una gran coordinación con el sector privado, una gran participación de la ciudadanía, porque esto importa no solo porque sea negocio, sino porque beneficia a la gente, a la ciudadanía, a la ciudad en su conjunto. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Especiales Ahora. Gracias por su sintonía, gracias por su confianza.